9 de la mañana, 24 minutos. Seguimos teniendo como en la mirada del análisis el caso Penades, en este caso desde el punto de vista político y sus repercusiones. Para ello recibimos al politólogo y presidente de la consultora Factum, Óscar Botinelli, a quien le agradecemos estos minutos. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, así en titulares, ¿cómo viene repercutiendo el caso Penades, que tiene como muchos niveles o capítulos, ¿no? Claro, acá hay que diferenciar mucho lo que es... Bueno, dejemos de lado todo lo judicial, penal, que no tiene nada que ver con lo mío, ¿no? Del punto de vista político, yo creo que hay que diferenciar lo que son las repercusiones, los impactos en el sistema político de lo que son en la opinión pública. En la opinión pública hay que ser muy prudente y esperar, porque a veces estamos en una vorágine y le damos una trascendencia. ¿Cómo va a impactar esto en el voto? Y después impacta poco. Y nos ha pasado al revés. Casos que uno decía, la gente no le interesa. Y al tiempo se empiezan a acumular cosas y ¡bum!, termina siendo una cosa importante. Entonces hay que tener cuidado. Y también que hay un nivel cada vez mayor de personas que no siguen lo político, aunque esto tenga connotaciones de otra naturaleza. Son temas de los políticos, ¿no? Son como esas dos grandes variables. Sí, son el dos que variables. sí y el que no le interesa. Claro. Que entiende que es del sistema político el problema. Que es un problema, sí, a veces cosa de entre políticos, ¿no? Sí, yo creo que esto también contribuye a esa sensación como de hartazgo, de decir, bueno, no me intereso para no comprometer mi sensibilidad, ¿no? Sí, o que está en el borde cierto descreimiento de la actividad política. Por ejemplo, nosotros observamos, cuando empezó lo de Penades, que entre la gente que no había oído hablar del tema y los que no opinaban o no les importaba era más del 50%. En cambio, el 98% opinaba sobre la Ley de Seguridad Social, que fue más o menos, cuando empezó esto, el mismo tiempo, ¿no? Es decir, bueno, esto no es un juego político, esto tiene que ver con mi vida, ¿no? Esto otro es una cosa... Con todo esto tiene otra sal y pimienta que podía interesarle a la gente. Ese es un tema. Otro, la repercusión dentro del sistema político. Bueno, ahí tenemos que tener cuidado en las etapas, porque esta es una etapa de un proceso que realmente el mayor impacto desde el punto de vista de la arquitectura política ocurre cuando empieza, es decir, esto empieza los días antes de turismo, pero digamos, llega un poco al culmen por mayo, ¿no? Mayo, junio. Y ahí lo que observamos es que el primer impacto fue más que nada dentro del Partido Nacional. Yo soy cuidadoso con los términos porque a veces se usa herrerismo para un fregado y un barrido. Herrerismo técnicamente es un grupo político al que no pertenece Luis Lacalle Pou, sino que apoya cuyos presidentes Luis Alberto Lacalle Herrera, el secretario general Luis Alberto Heber. La lista 71. En Montevideo, cuidado, porque en el país el número no es el mismo. Por ejemplo, en Canelones no lo es. No, y ahora está el SUMAR, que también convoca al herrerismo. Entonces, claro, pero el SUMAR es una parte de... Perdón, al revés. El herrerismo es una parte del SUMAR. Lo que pasa es que el herrerismo, Penades es un hombre clave. Estratega, organizador, armador, planificador. Y el golpe fue muy fuerte. Y el herrerismo fue lo que lanza o arma la candidatura a Laura Raffo. Y cuando ocurre esto, inmediatamente se vio que el herrerismo fue golpeado y fue golpeada la candidatura a Laura Raffo. Lo que ocurre con Laura Raffo es que se recicló, digamos. Ya SUMAR es más importante que el herrerismo. Ella incluso ha hecho giros, no giros ella respecto a sí misma, giros respecto al herrerismo, que por ejemplo, siendo el herrerismo más conservador en temas de género, Laura Raffo tiene una posición muy activa, militante, en la nueva agenda de derechos, en género, en diversidad, ¿no? Entonces ya es una cosa como nueva y desprendida del herrerismo, lo de SUMAR y Laura Raffo. Esto creo que hay que tenerlo claro. Pero ha ayudado a producir un desnivel en la competencia interna del Partido Nacional. Claro. Si esto se reajusta, se verá después. Pero ya hay un impacto, yo diría, el más importante que ocurrió ahora es este. Y lo otro es que, bueno, hay una sucesión de impactos concomitantes por razones totalmente diferentes, algunas diferentes, otras no,
que están golpeando al gobierno e incluso a la presidencia, al Ministerio del Interior o al Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, se está sumando lo de Penades, lo de Salto Grande, lo que a consecuencia del tema Penades o derivado de él está ocurriendo en el tema, en la esfera policial, Ministerio del Interior, más los temas de seguridad. No nos olvidemos que en estos meses que transcurrieron estas cosas, estuvo un Heber que no obtiene el respaldo de la Cámara de Diputados. Sale medio desaprobado, digamos, ¿no? No llegó a ser censurado porque el Frente fue un poco más allá y ya ahí no iba a tener los votos, pero hubo un voto, una declaración que expresa una insatisfacción con la gestión. Entonces, esto se enmarca en un momento difícil. Ahora, mencionaba el ministro del Interior y la figura que tiene, el peso que tiene dentro del herrerismo y del Partido Nacional en sí. Hombre de confianza del presidente de la República, a pesar de no ser de su sector, que es la 404. ¿Cómo impacta el pedido de renuncia que hay desde un sector? Ahora se suman algunos periodistas que, bueno, han manifestado eso también, por acción u omisión. Toman un discurso bastante similar al que está teniendo la oposición en el Parlamento. ¿Cómo impacta la figura de Heber que se mantenga dentro del Ministerio del Interior y sobre todo en la presidencia y la aprobación de la calle? Bueno, acá están ocurriendo varias cosas. Bueno, primero, de la aprobación de la calle hay que tener mucho cuidado por lo siguiente. Nosotros hemos visto que no es un caso excepcional, sino un caso que se da cada tanto de figuras políticas cuya imagen está muy separada de su gestión. Por ejemplo, cuando dice, ¿qué importa a los uruguayos? La seguridad pública, los precios o el ingreso de dinero en la casa, la pobreza. ¿Qué opinión tienen? Claramente negativa. ¿Qué opinión tiene el presidente? Buenísima. Buena, digamos, 50% aprueba y es mucho menos los que desaprueban. Pero también hay otra cosa. Mientras el 50% aprueba la calle Pou, tiene confianza en él alrededor del 30, 30 y pico, lo cual son matices que no es excepcional, pero él es una figura que tiene un sostén personal que va más allá de gestión. O sea que una cosa es la simpatía, otra es la confianza. Exacto, sí. Bueno, el tema Heber es el siguiente. Primero, el herrerismo es un sector bastante distanciado de la calle Pou desde hace mucho tiempo, ¿no? Digo, distanciado en el sentido... Sí, desde el proceso electoral. No es del Cerno. Exacto. Sin embargo, Heber era el hombre, o es más próximo a la calle Pou de la 71 del herrerismo. Incluso uno diría casi hasta el nexo. El tema es que la evaluación de Heber es muy mala. Ahora estaba mirando. Los números de evaluación de él coinciden con el peor momento que registró Bonomi. Y la evaluación de seguridad que hace la población está también en los mismos números del peor momento Bonomi. No digo ni siquiera del promedio. ¿Y cómo se puede leer esa diferencia entre la simpatía que tiene el presidente y, por ejemplo, estos niveles? Bueno, lo del presidente ya dijimos, la simpatía porque él transmite una serie de elementos que a la gente la conforma, qué buena persona, cómo encara las cosas. Pero, y además él ha logrado mucho el que los temas negativos no son de él. Vázquez lo lograba también, ¿no? Acá el problema es el ministro del Interior, no él. Ahora, tiene una conducta, y ahí también se puede comparar con Vázquez, que cada vez que alguien dice hay que sacar a fulano, es la forma que ese quedó atornillado. Es decir, él remueve cuando él pide él. Pero no acepta que nadie, de repente que se lo sugiera muy en la oreja, en el susurro, pero que nadie diga hay que renunciar, se termina. Ahora, ¿lo pone en un lugar incómodo al presidente la no renuncia de Heber? Yo creo que sí, porque en este momento... Porque hay que salir a respaldar, si no renuncia hay que respaldarlo. Pero fíjese que la semana que viene, seguramente, vamos a tener dos tipos de hechos parlamentarios. No sé la forma en que se van a producir. Uno, Salto Grande. Ya lleva, hoy es viernes, en 9 días, que la Cámara de Diputados, por unanimidad, pide que se remuevan a los 30 y pico de designaciones directas que hubo y que renuncien, se hacen los 11 diles, 10 del grupo de la 404 y 1 del Partido Colorado de Vamos Alto, el senador Coutinho.
siguen en los cargos. Sí. Y por mayoría, la Cámara de Diputados, no importa si es mayoría, y si esa mayoría se conforma con parte de la coalición y la oposición, pero es la mayoría, la Cámara de Diputados que por mayoría dice hay que cambiar la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Y el presidente dice, no sé por qué lo piden. Bueno, lo pidió la Cámara. Después... Claro, el argumento es, como ya renunció la cabeza, que era el presidente del MISU, claro, y se busca una medida directa intermedia que tiene que ver con contratos a término, ¿no? Cambiar eso. Bueno, el tema es, primero, en la comisión como tal, no importa si tiene razón uno u otro, lo que importa es que hay una decisión de la Cámara de Diputados. Sí, el cuerpo habló. El cuerpo habló y dice, no es vinculante. Bueno, sí, la semana que viene se va a ver que es vinculante, porque esto termina en algo que si no hay movimientos, va camino la censura del ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Y por otro lado, esto también termina en algo con el ministro del Interior. ¿Podríamos llegar al punto de la censura? ¿Habría votos como para eso? Bueno, ahí hay un tema que es el Frente Amplio yo no tengo claro cómo va a jugar, porque veo que está jugando más o ha logrado el juego, de repente no es deliberado, más hacia los efectos comunicacionales que a los resultados. El haber pedido anticipadamente la renuncia de Heber no ayuda a hacer una mayoría en la Cámara. A ver, después que sale una moción que deja mal parado a Heber en la Cámara de Diputados, dar un paso más y decir, y ahora pedimos la censura. No, ese paso no iba a obtener el resultado, que es para decir, somos los únicos que cuestionamos a Heber. Bueno, el tema que primero no logran ese efecto en toda la opinión pública, lo lograrán en los suyos, pero lo aleja el resultado. Sin duda, por un lado, acá es clave, sin duda, Cabildo Abierto en los dos temas. Cabildo Abierto fue el que elabora la moción que pide la remoción de la Comisión Técnica Mixta. En esto hay que tener claro, ha habido una diferencia entre pedir el cese de los cargos nombrados... Designaciones directas. Designaciones directas y de los ediles, que fue unánime, de esto. Pero el senador Gandini, cuyo diputado no votó esta moción de remover la Comisión Técnica Mixta, salió a reclamar la remoción de la comisión y, por supuesto, de los cargos directos. Es decir, ya no es un partido aliado, sino dentro del Partido Nacional. Competidor, en la interna. Ahora... Y Cabildo, que es decir, bueno, salió su vía del Partido Colorado, pero la renuncia de Heber, sí. El tema que en materia de votos el decisivo es Cabildo, es el volumen de votos que vuelca la mayoría. Para Cabildo no es una cosa cómoda el votar por lo menos más de una vez seguido junto a la oposición y el Frente Amplio. Por otro lado, tampoco tiene juego de respaldar lo que ha criticado públicamente y ha emocionado públicamente. No es una postura cómoda. Tampoco le es fácil al presidente decir se rompe la coalición en defensa de Heber, en defensa del Estado de la Seguridad Pública o en defensa de Salto Grande. Es decir, una cosa era cuando el Ministerio de Vivienda, que si se rompía la coalición salía mal Cabildo y salía bien el presidente, y otra acá en que el que está un poco en la actitud defensiva es el presidente. Botinelli, la forma de descomprimir esta situación que se va inflando entonces sería la renuncia de Heber, teniendo en cuenta el frente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, las repercusiones que han quedado del caso Astesiano, me imagino que también algo se arrastra de ese momento. Sumado a la situación de Heber, ¿sería la manera de descomprimir un poco esta situación, la renuncia? Bueno, por orden. Yo no opino lo que yo haría, ni digan, alguien se suma al pedido pero, no por eso, pero digo, poniendo todos esos elementos, considerando que bueno, pero considerando que hay una situación de incomodidad para el presidente por toda esta cadena de sucesos. Hay momentos que dice, bueno, usted tiene capacidad sin costos de sostener esto y sostener esto. Mi evaluación es que no. ¿No? Que tendrá su costo. Bueno, ¿qué consejo daría? Nadie me lo pidió. Bueno, cuando el avión empieza a tener dificultad o el barco, se tira lastre, ¿no? Con razón o sin ella. Hay que elegir bien el lastre. A propósito del Parlamento y del caso Penades, ¿cómo valora usted cómo se trató el tema? No olvidemos que estuvo primer paso del desafuero y después la expulsión en ambas cámaras. ¿Cómo valora usted el accionar? Bueno, digamos, yo creo que hubo
un manejo muy rápido, basado en un clima de opinión, e incluso cuál era el contenido de los delitos por los cuales se les acusaba, que llevó a que no se tuviera la parsimonia, la minuciosidad que hubo en los otros casos. Uno de los más notorios, famosos, fue el del senador Erro, estoy hablando... Bueno, aclaremos, la votación negativa de la Cámara de Diputados al juicio político de Erro es la chispa final que provoca el golpe de Estado. Y el Frente Amplio en ese momento tenía la sexta parte del Parlamento, no era un tema de votos, y ahí hubo, es muy interesante el punto de vista académico, ese desafuero y ese juicio político. Opinan todos los constitucionalistas, los penalistas, se estudia cómo es el tema del desafuero, porque no es desafuero, lo que se hace es una acusación criminal ante la Cámara, la cual debe evaluar si hay lugar a la formación de causa. Y eso es lo que no aparece en la resolución del Senado. Y a veces es bueno que cuando las cosas se haga con toda la prolijidad. Pero bueno, ya está todo hecho. Y en cuanto a la expulsión, que también es un tema histórico, ¿no? Bueno, es la primera vez que se concede un desafuero y se expulsa a un senador por inconducta. Lo que ha habido suspensiones... Bueno, no, perdón, estoy entreverando. De desafuero la primera vez, en 200 años del Parlamento, casi 200 años. La primera vez. Mezclé por desafuero. Por inconducta es la tercera vez que se produce una suspensión y la segunda que es una expulsión. La de José Germán Araujo en diciembre, enseguida de Navidad de 1986, y esta. Y una suspensión que fue la de Daniel Bianchi, por 6 meses, si no me equivoco. Acá fueron las dos cosas, suspensión primera y expulsión después. Y en la Cámara de Diputados hubo ya más de un desafuero, pero yo diría, si sumamos las dos cámaras en los 200 años del Parlamento uruguayo, entre suspensiones por inconducta y desafueros, habrá unos 10 en total. Por lo tanto, marca la excepcionalidad de lo ocurrido. Lo raro en este caso es que como Penades era un senador actuante, era una banca, en el derecho eclesiástico le llaman sede plena, es decir, que la sede estaba ocupada por otro que era Heber, ¿no? Entonces, era un senador actuante, al quedar cesado ahí vuelve a la Cámara de Diputados, porque era un diputado que estaba ocupando el Senado. Entonces tuvieron que pronunciarse las dos cámaras, ¿no? Eso fue lo que no había ocurrido antes en la historia del país. No entro a considerar algunos casos que hubo con la Revolución de 1904, pero no fue exactamente ni... quedaron afuera, pero fue otro mecanismo, estamos hablando en medio de una guerra civil. Claro. Ya tenemos que cerrarlo, porque lo que podemos advertir es que la campaña electoral va a estar movida, ¿no? Bueno, el problema es que de aquí a las elecciones falta un año, y si estamos con este ritmo de hechos cada semana, yo no sé en qué terminamos, ¿no? Muchas gracias. Los letristas de carnaval, en eso tenemos que pensar. Va a ser interesantísimo el carnaval. Tal cual. Van a ser los mejores politólogos de Uruguay, los libretistas de carnaval, ¿no? Por lejos. Muchas gracias, Botinelli. No, por favor. Cerramos por aquí la entrevista, 9 de la mañana, 43 minutos. Hacemos una nueva pausa, enseguida volvemos con más Arriba Gente.